Buen día, buenos días. Buenos días a todos. A ver, buen día chicos, ¿qué tal? A ver, vamos a comenzar la clase. Hemos estado viendo el tema de desigualdades. La última clase que vimos fue el tema de desigualdades o inecuaciones con valor absoluto, ¿no? Buenos días. Ya, vamos a ver hoy día el tema de funciones y terminamos con este tema para pasar al básico, al intermedio 3, ¿no? Ya el siguiente mes pasamos al intermedio 3. A ver, todo lo que hemos visto en los temas anteriores de desigualdades, vimos tres temas de desigualdades, ¿no? Propiedades de desigualdades, inecuaciones lineales, inecuaciones cuadráticas y lo último, inecuaciones con valor absoluto. Ya, todo eso nos va a servir ahora en este tema de funciones. Buenos días a todos. Ya para encontrar el dominio y el rango de una función, que eso finalmente depende de lo que más se quiere en el tema de funciones, que puedas encontrar, que sepas qué es el dominio, ¿no? ¿Qué es el dominio y cómo puedes encontrar el dominio? ¿Y qué es el rango? ¿Y cómo puedes encontrar el rango de una función? A ver, el tema de funciones, en esta primera parte, no vamos a ver gráficas ya lo vemos después, funciones especiales, ¿no? Funciones especiales, su gráfica de cada función especial. Vamos a ver más lo que es una función. Ya, una función tiene dos caras. Lo podemos ver de dos formas una función. Una primera forma es como un par ordenado. Toda función lo podemos ver como un conjunto de pares ordenados, ¿no? A, B, donde A pertenece a un conjunto y B es un elemento de otro conjunto. Este conjunto A y B son números reales. Trabajamos siempre con los números reales. A es un A, B están incluidos en los números reales o son subconjuntos de los números reales. Claro, cuando hablamos de este conjunto A, que es un número, pues, y B también es un número. Un conjunto de pares ordenados, pero con una condición, con dos condiciones. Para que sea función, ese conjunto de pares ordenados debe cumplir la primera condición, o llamado de existencia, que, en términos sencillos, que las primeras componentes sean diferentes. Que todas las primeras componentes de la primera componente A y B es la segunda componente. Para que sea una función, las primeras componentes deben ser diferentes. Segunda componente. Conjunto de pares ordenados. Un conjunto de pares ordenados, bueno, acá el conjunto G, el conjunto H. Para que sea función, solamente vas a analizar las primeras componentes. Si las primeras componentes son diferentes, entonces eso se convierte en una función. Analizas acá las primeras componentes. Acá está la primera componente 2, la primera componente 3 son diferentes, la primera componente 7 son diferentes, y la primera componente 1, las primeras componentes son diferentes. Entonces, ese conjunto es una función. La segunda no nos interesa. La segunda componente acá 5 y acá 5 se repite, no nos interesa las segundas componentes. ¿Se pueden repetir? Sí. Solamente nos interesan las primeras componentes, que sean diferentes. 2, 3, 7, 1, por lo tanto, ese conjunto es una función. Para el conjunto H, mira, tienes -1, 0, acá tiene la primera componente 4 y vuelve a repetirse la primera componente. Eso no puede pasar en una función. No se pueden repetir las primeras componentes, por lo que esto no es una función. Entonces, una función como conjunto de pares ordenados. Simplemente analizo las primeras componentes, si no se repiten es una función, y si se repiten, no es una función. En este ejemplo, cuando nos pregunten cuál es función.
¿Qué conjunto es función? Ahora, hay otra condición. La condición de unicidad, que es, ¿qué pasa si ya te dicen que es una función y por ahí vemos primera componente que se van a repetir, sabiendo que ya me dicen que es una función, ¿no? Ya te dicen una función, si ya me dicen que es una función y notamos que las primeras componentes de dos pares se repiten, entonces esos dos pares van a ser iguales. Por ejemplo, si te coloca esta función, esto ya es una función, este conjunto de pares ordenados, 1n, 2, 4, 1, 8, eso ya es una función. Pero notamos que se está repitiendo la primera componente 1 y la primera componente 1 también. Si me dicen que es una función y se repite las primeras componentes, eso no podría pasar en una función. Pero si pasa, significa que estos dos pares son iguales. Entonces, este par 1n con este par 1,8 son iguales. Deben ser iguales. Y de ahí concluyes que n vale 8. N debe tomar el valor de 8. Mira, son esas dos condiciones. Para identificar si es una función o no, simplemente analizo las primeras componentes, deben ser diferentes. Si son iguales, no es una función. Ahora, si ya me dicen que es una función, ese conjunto ya es una función, y notamos que por ahí pasa esto extraño, que se está repitiendo las primeras componentes, lo que no debería pasar, porque ya me están diciendo que es una función, pero si pasa, significa que estos dos pares son iguales, pues. Esos dos pares son iguales. ¿Y tiene sentido? Sí, mira. Si te coloco este conjunto 1, 8, el conjunto, el otro par 2, 4, y te repito el par 1, 8, te pregunto, esta función G, perdón, este conjunto G, formado por esos tres pares, ¿es una función o no? A ver, ¿qué me dices? Este conjunto G, formado por esos tres pares ordenados, ¿es una función o no? A ver, ¿qué me dices? Es una función, pues. Cuando es un conjunto, y eso lo sabes para aritmética, si los elementos se repiten, se corrige. Solamente se escribe una sola vez, entonces corregido quedaría así. Y este conjunto de dos pares ordenados, en verdad solamente habría dos pares ordenados. Si analiza las primeras componentes, es 1 y la otra componente es 2. Las primeras componentes son diferentes, por lo tanto, es una función. Es una función. O sea, se pueden repetir, claro, pero si se repiten, ¿qué pasa? Que los pares van a ser iguales, pues eso te dice la unicidad. Si por ahí te dice que es una función y ves que se repiten dos pares con la misma primera componente, es porque esos dos pares son iguales. Es porque esos dos pares son iguales. Es el mismo par ordenado. 1, 8, 1, 8. Y recuerda que también un solo par también es una función. Te colocan así. F, el conjunto de un solo par, cualquier par 2, 4, es una función. Sí, que la primera componente 2 no se repite con ninguna otra componente, por lo tanto es una función. Un solo par ordenado ya es una función, porque la primera componente no se va a repetir con ninguna otra. Ella es una función. Muy bien. Podemos sacar el dominio y el rango. El dominio es otra cosa que las primeras componentes. El conjunto de todas las primeras componentes. O recolectar todas las primeras componentes, eso se llama dominio. Y si recolecto todas las segundas componentes, eso vamos a llamar rango. Tienes una función, recolecta las primeras componentes, 3, 2, 5. Eso viene a ser el dominio de la función. Eso viene a ser el dominio de la función. Le puedes colocar entre paréntesis, se refiere al conjunto de las primeras componentes. O simplemente primeras componentes. Todo el conjunto de las primeras componentes. Y si recolecta las segundas componentes, 1, 2 y 3, a ese conjunto se le llama rango. Conjunto de las segundas componentes. De las segundas componentes.
¿no? Que en una notación, a veces al par ordenado se le suele llamar así, ¿no? La primera componente X, la segunda componente Y, y si te piden el dominio, tienes que encontrar todos los valores de X. Dominio de F. O simplemente DOM. Y si quieres el rango, debes encontrar el conjunto de todas las componentes, o sea, Y. X es el dominio y Y es el rango. Esto es la función visto como conjunto de pares ordenados. Para identificar, ya sabes, la primera componente diferentes. Y si ya es una función y notas que las primeras componentes se repiten, significa que los dos pares son iguales. El dominio, el conjunto de las primeras componentes, y el rango, el conjunto de las segundas componentes. A ver, creo que podemos resolver un problemita. A ver, podemos resolver el problemita 1. Estas. Indique cuál o cuáles representa o representan una función. Identifica cuál o cuáles son funciones. Analiza las primeras componentes nada más. Eso te dice la teoría, ¿no? Analiza las primeras componentes. A ver, tienes 2, tienes 3. Las segundas no nos interesa. Ojo, las segundas se pueden repetir, sí. No nos interesa. Solamente las primeras componentes. 2, 3, 4, 5. Mira, todas son diferentes, pues. F, ese conjunto F sí es una función. Analiza la 2. Tienes 1, tienes 7, tienes 4 y se vuelve a repetir el 1. No puede repetirse. La primera componente 1, 2, 1, 5, no se puede repetir las primeras componentes. Salvo que sean iguales, pues, ¿no? Salvo que acá te coloque 1, 2 y acá 1, 2 es el mismo par ordenado, no hay problema. Pero acá son diferentes. El par 1, 2, el par 1, 5. Eso no es una función. Lo mismo para H, analizas las primeras componentes, 2, 3, 4 son diferentes, entonces ese conjunto sí es una función. Y finalmente analiza para J. Mira, rápidamente se repite, ¿no? Acá, esta primera componente que vale 0 con esta primera componente 0. Son dos pares 0, 1, 0, 3. Eso no puede pasar en una función. No se pueden repetir las primeras componentes. Salvo que sean pares iguales, ¿no? Salvo que sean pares iguales. Claro, muy bien. O sea, este sí. No es una función. Solamente habrían dos conjuntos que son funciones. El conjunto, bueno, el enunciado por el conjunto F y el conjunto 1 y 3. 1 y 3, nada. 1 y 3. Ya está. Ahora, veamos. Creo que puedo ver sí, el problemita 2 también. Te dice, ¿cuánto vale A si el conjunto de pares ordenados representa una función? En el problema 1 estamos utilizando la unicidad de la existencia, ¿no? ¿De cómo sé que es una función? Viendo las primeras componentes. Ahora en este problema 2 vemos la unicidad. Si ya me dicen que esto es una función, este conjunto de 4 pares ordenados ya es una función, te dice. F es una función. Ya es una función. Pero, mira, en esa función notamos algo raro, ¿no? Que la primera componente acá es 3 y acá también la primera componente es 3. Si me dicen que es una función y notamos que hay dos pares que tienen primera misma componente, entonces esos dos pares deben ser iguales. Deben ser iguales. Si son diferentes ya no sería función. Acá me dice, eso sí es una función, pero se está repitiendo la primera componente 3 y acá también 3. Eso equivale a decir que estos dos pares son iguales. Si en una función pasa eso, significa que los dos pares son iguales. De 3 a cuadrado es igual a 3, 16. Bueno,
Al comparar, comparar primera con primera y segunda con segunda. Significa que A cuadrado es igual a 16. Y acá bastante cuidado, ¿cuánto vale A? Si dijiste 4, no. Es dos valores siempre. Acuérdate, ya vimos el tema de ecuaciones, ¿no? Cuando tiene exponente 2, te van a salir dos resultados. Entonces, ese 2 va a pasar como más menos la raíz de 4. Es así. Acá. A vale más menos la raíz de 4. Dos valores. A puede tomar el valor de 4 o el valor de menos 4. Bueno, habría que ver con cuál de ellos nos quedamos, ¿no? En las alternativas aparece, bueno, aparecen los dos, ¿no? 4 y menos 4. Hay que seguir trabajando. Reemplaza. Ahí me dice menos 4, C. Vamos a ver. A ver, reemplaza, pues. Mira, si no se reemplaza. Si A vale 4, reemplaza. Te va a salir 3, 16, 4, 5, 3, 16, 4, 10. Ya no vuelvo a escribir el 3, 16, 3, 16. Se va a repetir, lo escribimos una sola vez. 3, 16, 4, 5, 4, 10. Mira. No te va a cumplir, ¿por qué? Porque acá vale 4 y acá vale 4 y son pares diferentes. Esto no es una función. O sea, con este no cumple. Cuando A vale 4 no cumple. Entonces, debe ser menos 4. Entonces ya de frente colocas menos 4. Son dos valores. Con 4 no te cumple, entonces automáticamente A vale menos 4. Y si quieres, compruébalo también. Al momento de reemplazar, te sale 3, menos 4 a la 2, 16, menos 4, 5, 3, 16, ya está, ya no lo volvemos a escribir. Y el último, 4, 10. Es una función, sí, mira, tiene las primeras componentes diferentes. Este sí cumple. Por lo tanto, la respuesta es la C. Está bien, la respuesta es la C. La respuesta es la C. Ahora, ahora vemos la función de una manera más general. Sería bonito que ahí se quedara, ¿no? Pero no siempre una función va a tener pares finitos, ¿no? Acá son 4 pares, 5 pares, 10 pares, no. Una función puede estar compuesta por infinitos pares ordenados. Si son infinitos pares ordenados, ahí ya no puede hacer esta notación, pues, ¿no? Ya no se puede hacer esta notación. Lo que en aritmética ves ¿cómo se denota un conjunto en aritmética? Hay dos formas de denotar o representar un conjunto. La primera es colocando todos los elementos, ¿no? Que es por extensión. Y la segunda es donde solamente colocas una propiedad. Y esa propiedad te va a generar todos los elementos del conjunto. Vamos a ver lo segundo. Vamos a generar los infinitos pares ordenados, porque ya sería imposible escribir todos los infinitos pares ordenados. Imagina escribiendo todo, no, pues hay otra forma de denotar. Solamente damos una fórmula y esa fórmula te va a generar todos los infinitos pares ordenados. A eso se le llama regla de correspondencia. La regla de correspondencia es una fórmula y esa fórmula te va a generar todos los pares ordenados. Se representa como y en función de x. Una fórmula en función de x. Ejemplo. Puede ser cualquier letra, ¿no? H de x, M de x, F de x, P de x. Y da la fórmula. Claro, no toda fórmula va a ser una función. Son fórmulas ya conocidas. Por ejemplo, esta de acá, que es un polinomio lineal. Todos los polinomios son funciones. Polinomio lineal, el cuadrático, el cúbico, el de grado 4, etc. Todos los polinomios son funciones. O sea, ¿qué significa? Que van a, al generar los pares ordenados, todas las primeras componentes van a ser diferentes. Y acá, ¿se puede generar los pares ordenados? Sí, pues va a depender de los valores que le des a x, ¿no? A ver, un ejemplo sencillo. Si a x le das los valores de 1, 2, 3 nada más, cuando x vale 1, ¿cuánto es? Esto es y, o la segunda componente. Reemplaza. Si x vale 1, te queda 6. Cuando x vale 2, 7. Cuando x vale 3,
8. Cuando X toma 1, 2, 3, generaste 3 pares ordenados. Ya, entonces, claro, esto ya no es necesario porque no vamos a trabajar con pares finitos. Pues trabajamos cuando X toma todos los reales o cuando X toma el conjunto, un intervalo, ¿no? ¿Qué pasa cuando X toma todos los reales? Vas a reemplazar todos los números reales al valor de X y ahí te salen infinitos pares ordenados. Claro, eso ya no lo podemos escribir como conjunto, ¿no? Y ahí surge, mire, la brillante idea de escribirlo en un plano cartesiano, pues. Cuando son infinitos valores, no te conviene escribir como conjunto de pares ordenados, sino en el plano cartesiano, porque cada puntito va a representar un par ordenado. Y como son infinitos pares ordenados, imagínate colocando infinitos pares ordenados, ¿qué es lo que va a pasar? Van a aparecer gráficos como del tipo una recta, puede ser una parábola, ¿no? Claro, donde todo esto está lleno de puntitos, pues, infinitos puntos, ¿no? Que hacen ver que es una línea continua o una curva continua, porque está lleno de infinitos pares ordenados, ¿no? Infinitos pares ordenados. De ahí sale la gráfica de una función, pues. De traducir todo esto a par ordenado, se va a una gráfica, ¿ya? Pero eso de la gráfica lo vamos a ver ya en la siguiente clase. Funciones especiales, gráfica de funciones. Entonces quédate con eso. Hay dos formas. Una cara de la función como pares ordenados finitos y otra como pares ordenados infinitos, donde ya no escribimos el conjunto de pares, solamente damos la regla de correspondencia, la fórmula o la función propiamente dicha. Puede ser esa, m, un polinomio lineal, h de x, que es un polinomio de grado 2. Esas son las más usuales, los polinomios, trabajar con polinomios que vienen a ser funciones. Ahora, acá viene el detalle. ¿Cómo encuentras el dominio y rango de ese tipo de funciones? Cuando es para ordenado es fácil, ¿no? Saco las primeras componentes y el rango las segundas componentes, pero ya cuando está así en función, por eso hay ciertas reglas. ¿Ya? Encontrar el dominio es más fácil, el rango es un poco más tedioso. Encontrar el dominio es encontrar los valores de x. Esto en par ordenado equivale primera componente x, segunda componente y. O equivale a decir primera componente x y y equivale a f de x, o sea, toda la fórmula, pues. Encontrar el valor de x, que es el dominio, es más rápido, pero encontrar toda la fórmula, todo esto, toda la fórmula, entre qué valores está x más 5, entre qué valores está x al cuadrado más 2x más 3, es un poco más laborioso. Esto es y. Esto es y. X es el dominio, qué valores toma x, y y es toda la fórmula. Para encontrar el dominio solamente hay dos reglas, que se basan en la existencia, ¿no? Que la función o la regla de correspondencia o la fórmula esté bien definida. Y para eso hay dos reglas. Primero que si tomas una función donde hay una división, lo de abajo debe ser diferente de cero, pues, porque no existe la división entre cero. Y si tomas una regla de correspondencia, una fórmula, o donde ves una fórmula donde aparece una raíz de índice par, raíz cuadrada, raíz cuarta, raíz sexta, lo de adentro, erradicando, debe ser un número mayor o igual que cero. Un ejemplo de esto sería una función racional y una función, la función raíz cuadrada. Es esa función también es conocida. Realmente son funciones ya conocidas, pues no es cualquier fórmula, ¿no? No es cualquier fórmula que uno pone, ya como dijo una función, le pongo cualquier fórmula, no, ya son fórmulas conocidas. Lineal, cuadrática, cúbica,
la racional, donde arriba es un polinomio lineal y abajo es otro polinomio lineal, o la raíz cuadrada de un polinomio lineal o de un polinomio cuadrático también podría ser. Ya son funciones o reglas de correspondencia o fórmulas conocidas. Para encontrar el dominio, solamente vas a fijarse en dos cosas. Revisa la fórmula y fíjate si hay una división o si hay una raíz de índice par. Raíz cuadrada o raíz cuarta. De índice impar no nos interesa, solamente dos cosas. Si ves tu fórmula y en la fórmula no aparece ninguna división, no aparece ninguna raíz, entonces el dominio es todos los reales. X puede tomar todos los reales. Como es acá. No hay división, no hay raíz, dominio de esta función, todos los reales. Acá. El dominio, los valores que puede tomar X, no hay ninguna división, no aparece ninguna raíz cuadrada, entonces el dominio es todos los reales también. Como digo, encontrar el dominio es fácil. Simplemente fíjate si hay una división o una raíz de índice par. Si no hay una raíz, si no hay una división, entonces es fácil. Dominio todos los reales, dominio todos los reales. O sea, X puede tomar cualquier valor, X puede tomar cualquier valor. Pero si ves una división o ves una raíz, ahí sí cuidado. Si ves una raíz, esto de abajo debe ser diferente de 0. Eso lo puedes sacar, ¿no? Y de ahí sale la restricción. X menos 5 diferente de 0, este menos pasa al otro lado, como si fuera una igualdad. O sea, X no puede tomar el valor de 5, claro, porque si le reemplazas 5, te queda 0, no existe la división entre 0, pues. Entonces, X puede tomar todos los reales y menos el 5, te dice. X puede ser cualquier valor, sí, pero diferente del 5. Entonces, eso lo expresamos como dominio de esta función que se llama f, todos los reales menos el 5. Y ya tenemos su dominio. Y si fuera una raíz, todo lo que está dentro de la raíz, todo este radicando, debe ser mayor o igual que 0. Claro, porque no existe la raíz de un número negativo, pues, ¿no? ¿Cuánto es la raíz de menos 4? En los reales no existe eso. Y toda la teoría que hacemos de álgebra está en los reales. ¿Ya? Está en los reales. En los números complejos no. Eso ya es más avanzado. Toda la teoría que hacemos en álgebra está en los números reales. Trabajamos solamente con números reales. Ya, no trabajamos con este tipo de expresiones, no. Esto no es un número real, ya es alta. Se va más allá de los reales, que son los números imaginarios. No se trabaja con esto. Por eso se pide, ¿no? Que todo lo que esté dentro de radicando debe ser mayor o igual que 0. Entonces x mayor o igual que 1. Esto expresado en intervalo es el intervalo desde 1 hasta el más infinito. Y eso viene a ser el dominio de la función. O sea, x. El dominio siempre es x. Si puedes encontrar x, ya encontraste el dominio. ¿Y cómo encuentras x? Dos reglas. Fíjate si hay una división, lo de abajo es diferente de 0 y de ahí saca la restricción o los valores de x. Si ves una raíz de índice par, raíz cuadrada, raíz cuarta, raíz sexta, erradicando todo lo que está debajo de la raíz mayor o igual que 0 y de ahí sacas los valores de x. Y si no veo ninguna división, no veo ninguna raíz, de frente, el dominio todos los reales. El dominio todos los reales. Ahora, el detalle está para encontrar el rango, ¿no? A ver. Bueno, para encontrar el rango, antes podemos ver un par de problemitas, a ver, para encontrar el dominio, ¿ya? Podemos ver el problemita 3, por ejemplo. Dice, dadas las funciones, determina el dominio respectivamente. Acá aparece una raíz, aparece otra raíz, aparecen dos raíces. En la función g es una racional, polinomio lineal arriba, polinomio lineal abajo, está más rápido, ¿no? X diferente de 5, todos los reales menos 5. Para esta función f, ahí sí hay que trabajar un poquito más, ¿no? Como aparecen dos raíces de índice par, ojo, si es índice impar, todos los reales. Solamente se hace la restricción cuando es raíz cuadrada, raíz cuarta, raíz sexta. Todo esto mayor o igual que 0. 5 menos x mayor o igual que 0. No pueden salir valores negativos porque no existe la raíz de un número negativo en los reales. Entonces, hacemos esto. Para encontrar el dominio de f tenemos dos restricciones. Primero, este 2x menos 6
mayor o igual que 0. Debe estar después del 0. Acá está el 0, acá están los positivos, los negativos. Ese 2x menos 6 debe estar después del 0. O equivale a decir mayor o igual que 0. Y este 5 menos x mayor o igual que 0. ¿Ya? Ojo, que acá estoy utilizando una pequeña estrategia que es, ¿no? ¿Por qué no lo pone así? 2x menos 6 mayor o igual que 0, 5 menos x mayor o igual que 0. Sí, también vale. También lo puedes escribir así. Pero esto lo estoy colocando así, que es lo mismo. Es lo mismo. 2x menos 6 es mayor o igual que 0, está después del 0. Es lo mismo, son equivalentes. Lo mismo acá. 5 menos x mayor o igual que 0 es equivalente a escribir 5 menos x mayor o igual que 0. 5 menos x está después del 0. Es positivo. ¿Por qué? Porque de esa forma lo voy a hacer un poco más rápido. Este menos lo mando al otro lado, pasa como 6. Este 2 pasa a dividir. X mayor o igual que 3. Este menos pasa al otro lado como suma. X menor o igual que 5. Y juntas todo. Que siempre es una y. Tomamos todo como una intersección o de ahí mismo. X es mayor o igual que 3, pero a su vez es menor o igual que 5. Entonces, X está comprendido entre los valores de 3 y 5. De esa forma, me ahorro un par de pasos, ¿ya? Un par de pasos que si lo haces así, ¿no? Si lo haces así. Acá sería X mayor o igual que 3. Va a salir lo mismo también, ¿no? Pasa como X, sale lo mismo. Pero hay que ordenarlo, ¿no? X mayor o igual que 3, X menor o igual que 5, X está entre 3 y 5. O lo puede graficar también, ¿no? X es mayor que 3, mayor o igual que 3. Por acá, ¿cómo interpretas esto? 5 mayor o igual que X, o equivale a decir que X es menor o igual que 5. Hace la intersección y te queda el intervalo desde 3 a 5. Desde 3 a 5. Acá debe ser una Y, siempre es una Y. X debe cumplir ambas desigualdades. Queremos los valores de X para que cumplan ambas desigualdades. Lo puedes hacer así o de esta forma que es un poco más rápido. ¿Y cómo me doy cuenta que voy a colocar? Porque, mira, acá aparece un menos X. Pues. Generalmente cuando veas un menos X lo puedes expresar así. Va a ser más rápido. X mayor o igual que 3, X menor o igual que 5. Eso equivale a decir que X está comprendido desde 3 hasta 5. Y en forma de intervalo, X pertenece al intervalo desde 3 hasta 5. Y si has encontrado X, ¿qué has encontrado? El dominio, ¿ya? Si has encontrado X, has encontrado el dominio. Por ahí me sale la C, claro, sale la C. Sale. No te olvides, si has encontrado X es el dominio, ojo, ¿ya? Porque a veces nos complicamos, ¿no? El dominio, ¿qué es el dominio? ¿Qué es el rango? El dominio es X, el rango es Y. El dominio es más fácil. Todos los valores que puede tomar X y solamente basta ver si hay una raíz cuadrada o raíz de índice par o si hay una división. Este es el dominio. Ahora, ¿para qué? No hay raíz, hay una división, lo de abajo diferente de 0, ¿no? Este diferente lo trabaja como si fuera una igualdad. Menos pasa al otro lado como más, x diferente de 5, o sea, x puede tomar todos los valores, sí, menos el 5. X todos los reales menos el 5. Acá te lo dice, menos el 5, diferente del 5. Si has encontrado x, has encontrado el dominio de esta función. Con eso ya tienes la respuesta, ¿no? Claro, sale la C. Sale la C. Sale la C, ya. Muy bien. Las dos son dos reglas para encontrar el dominio. Que es un poco más rápido y más sencillo. Ahora, y si quiero encontrar el rango, hay una regla fundamental, pero es bastante general, pues, ¿no? Dice, si quieres encontrar el rango, dice, a partir del dominio construye toda la función y. O sea, si tienes el dominio, construye la función y. Esa es la única regla para el rango, pero es bastante general. A eso sí hay que ver varios ejemplos, ¿no? Ver cómo construyo toda la función. Por ejemplo, si me pidieran el rango de esta función.
cuyo dominio, bueno, no aparece una raíz, no hay ninguna división, entonces su dominio es todos los reales. Dominio de esta función que se llama h es todos los reales. Ya, pero si es todos los reales, ¿cómo construyo? Acá no se puede construir, hay una estrategia para hacerlo. Una de ellas es, hay varias formas de hacerlo. Una de ellas es completando cuadrados. ¿Te acuerdas cómo se completa cuadrados? Le saca la mitad. 1, lo elevas al cuadrado, sigue siendo 1. Eso te indica que debes sumar y restar 1. Le sumas 1 y le restas 1. ¿Por qué? Porque con los tres primeros elementos, este x al cuadrado, 2x más 1, se va a formar el binomio al cuadrado, x más 1 al cuadrado. Y esto operas. 3 menos 1, 4. 3 menos 1, 2, perdón. Con los tres primeros se forma el x más 1 al cuadrado. Operando te queda 2. De esa forma has completado cuadrados. Ahora, ¿para qué se quiere completar cuadrados? Lo que se busca siempre, si te fijas en esta función, aparece x en dos formas. Una en su forma de x al cuadrado y aparece otra en su forma de x nada más. Cuando se quiere construir algo, x debe aparecer una sola vez. No puede aparecer dos veces. Entonces, al completar cuadrados, notas que x aparece una sola vez. Y esto sí se puede construir, pues. Que x aparece una sola vez, mira. Ya no aparece como x al cuadrado y no aparece como x, solamente como x. Entonces, si me dieran el intervalo acá, bueno, el dominio es todos los reales, pero también me pudieron haber dado, sabiendo que el dominio, o sea, x, pertenece al intervalo de 2 a 6, por ejemplo. Entonces, va a ser más fácil la construcción, ¿no? Si x pertenece a un intervalo, le sumas 1, le sacas al cuadrado, le sumas 2 y ya tienes entre qué valores está todo h o y. Recuerda que toda la función, toda la fórmula se llama y. Para encontrar el rango hay que encontrar entre qué valores está toda la fórmula. Por eso que es un poco más tedioso, ¿no? Entonces, hay formas, hay estrategias de construir. En este caso, una de las estrategias es esta. Cuando te dan una cuadrática, una de grado 2, y su dominio es todos los reales, se completa cuadrados y se utiliza esta propiedad. Que toda expresión al cuadrado siempre es mayor o igual que 0. Toda expresión al cuadrado. Entonces, convenientemente vamos a tomar la expresión x más 1, pues. Porque la probabilidad dice, toda expresión al cuadrado siempre va a ser mayor o igual que 0. Ya sea número, expresión, polinomio, cualquier expresión, si lo elevas al cuadrado, el resultado siempre te va a salir un valor mayor o igual a 0. Entonces, convenientemente que mi expresión sea x más 1. Entonces, x más 1 al cuadrado siempre es mayor o igual que 0, sí. Y esto se va a cumplir para todos los x que están en los reales. O sea, para todo su dominio. No importa el valor que le des a x, puede ser cualquier número real sumado con 1 al cuadrado, siempre va a resultar mayor o igual que 0. Esto cumple, sí, para todo el dominio, para todos los reales. Entonces, a partir de esta desigualdad, simplemente basta sumarle 2 a ambos lados. Le sumamos 2 a ambos lados y esto quedaría así. X más 1 al cuadrado más 2 mayor o igual que 2. Y mira, y hemos construido todo esto que se llama h. Ya que h es mayor o igual que 2. Y si has encontrado h, si has encontrado toda la fórmula, o equivale a decir y mayor o igual que 2, has encontrado el rango de la función. Se lo puede ver así, o como y mayor o igual que 2, o como toda la fórmula. Toda esta fórmula siempre va a resultar mayor o igual que 2. Desde 2 a más infinito. Eso viene a ser el rango. Todos los valores que puede tomar y. O todos los valores que puede tomar la fórmula. Hay varias reglas, sí. Esta es una de las principales, ¿ya? Que es lo que más viene de repente, ¿no? Las funciones cuadráticas. Incluso después vamos a analizarlo con mayor detalle. Cuando vemos funciones especiales, se ve la función lineal, la función cuadrática, incluso se ve cómo se grafica, porque la función cuadrática es una parábola. Se dan más fórmulas, ¿no? Y tenemos más recursos para encontrar el dominio y rango de una función. Esto de manera algebraica, pero también lo podemos encontrar de manera gráfica. Graficando la parábola, encontrando su vértice,
Gráficamente también lo podemos encontrar. Pero eso ya lo vamos a ver o estudiar con mayor detalle después, en los siguientes temas. Muy bien, y termino con esto para que puedan dar su práctica de 3 preguntitas, ¿ya? Para las funciones del tipo, de este tipo racionales, polinomio arriba, ax más b, polinomio lineal abajo, mx más n, encontrar el rango, lo podemos encontrar con esta fórmula. El rango de este tipo de funciones es todos los reales menos y divides los coeficientes principales. Todos los reales menos el número a sobre m. Ejemplo. ¿Cuál es el rango? Ahí el rango. Hay el rango de este tipo de función. Para todo su dominio, pues, ¿no? Se utiliza la fórmula. El rango de esta función racional es todos los reales menos y divides los principales. Acá es 1, 2 entre 1, 2. Rango a todos los reales menos 2. Y ya está. Mismo para acá. ¿Cuál es el rango de esta función? ¿Entre qué valores está toda esta fracción 4x menos 5 sobre 3x más 2? Puede tomar todos los reales menos el 4 tercios. Encontrar el rango de este tipo de funciones lo podemos hacer de esa manera. Todos los reales menos y divide los principales. Menos 4 tercios. Todos los reales menos divide los principales 2. Claro, cuando me dan así, ¿no? De forma general. Cuando se complica, cuando me dice, calcule el rango, pero solamente para los valores de X que van, no sé, de 8 a 10, por ejemplo. Ahí ya se complica, porque ahí sí hay que hacerlo por construcción. A partir de los valores de X hay que construir toda la fracción. Pero si no me indican nada, asumimos que el dominio, ¿cuál es el dominio de esto? Todos los reales menos el 5, ¿no? Para este dominio, su rango respectivo. Acá también, ¿cuál es el dominio de esta función f? Todos los reales menos, cuando esto es diferente de 0, x es diferente de menos 2 tercios. Todos los reales menos 2 tercios. Cuando me dan así la función en general, podemos encontrar su dominio general y su rango general. Su dominio general y su rango general. ¿Ya? Cuando se hace un poco más laborioso, cuando me dijo, yo no quiero el dominio general, sino te doy un dominio más pequeñito. Los valores de x que sean solamente de, no sé, de 3 a 4. Ahí se hace más laborioso porque ahí sí hay que construir. Pero si no me especifican dominio general, rango general. Dominio general, rango general. Ya, muy bien. A ver, creo que con eso pueden dar su examen, su práctica 3 preguntitas. A ver, viene una para reconocer. Sí. Ya. Antes de resolver más problemas de rango, tienen unos 13 minutos aproximadamente para que puedan dar su práctica de 3 preguntas. ¿Ya? Ya está habilitado el examen, pueden comenzar con su examen. Viene una para reconocer si es función o no, un conjunto de pares ordenados, que ya lo hemos visto. Viene para encontrar el dominio cuando es una fracción y para encontrar el dominio cuando hay una raíz cuadrada o dos raíces cuadradas, ¿no? Viene algo como esto que ya resolvimos, ¿no? Algo así viene, ¿no? Ya está, entonces ya puede comenzar con su examen. Ya está habilitado, pueden comenzar. Tienen aproximadamente unos 13 minutos. Ya está, a ver, comiencen con su examen para luego ver algunos problemas de rango. Ya está, muy bien. Entonces, pueden comenzar.
A ver, ¿cómo van? Todavía tienen tiempo, ¿eh? Todavía les queda unos 4 minutos más, ¿ya? 4 minutos más. A ver, continúen. 4 minutitos más. Ya, por ahí me dicen, listo, profe. A ver, continúen, ¿ya? ¿Tienen tiempo todavía? ¿Cuántos somos? Somos como casi 60. Ya. Tienen tiempo todavía, ¿ya? Participa con tu examen, con tu práctica de 3 preguntas. Ya, siempre trata de dar tu examen, ¿ya? No importa si así te equivoques, y de que puedas practicar, ¿no? Que puedas practicar también repasando. Todo lo que estamos viendo, repásalo después. Revisa todos los problemas que hemos resuelto, revísalo nuevamente. A ver, 3 minutitos más. ¿Ya? 3 minutos más, ¿ya? A ver, continúen. A ver, ¿cómo van? A ver, 2 minutitos más, ¿ya? 2 minutos más y continuamos.
Ya está. 2 minutos más. Dos minutitos más. Para ver el problemita 4. Ya está, muy bien. Ahora sí, vamos a continuar. A ver, te digo tu promedio. Tiene un promedio de... A ver, tiene un promedio de 15.1. 15.1. Ya está, muy bien. Promedio 15.1, ¿ya? 15.1. Ya está, muy bien. Ahora sí, vamos a continuar. A ver, nos habíamos quedado en el problema 3. Pasamos al problema 4. Te dan esta función racional, 2x más 1 sobre x menos 1, y te piden encontrar su rango, pero acá viene el detalle, ¿no? Pero para un dominio más pequeñito, porque si no me dan esto, encontrar el dominio de esto es fácil. El dominio de esa función, dom, de la función es todos los reales menos, divides los principales, 2 entre 1, 2. Este es su dominio, el dominio general. Pero acá te dice, no quiero para ese dominio, solamente quiero para un dominio más pequeñito. Para un dominio más pequeñito. ¿Se puede hacer eso? Sí. Sí, sí. Por ejemplo, cuando se tiene la gráfica de una función, por ejemplo, una parábola, su dominio es todos los valores que puede tomar x. Pero nos pueden pedir, no quiero que me digas el dominio general, solamente dime, ¿qué pasa cuando x toma ciertos valores? De 2 a 7, por ejemplo. Para cuando x toma los valores de 2 hasta 7, ¿cuál va a ser el rango de esta función? O sea, ¿qué valores toma y? En ese caso, por acá, ¿no? Y tomaría estos valores. Es un dominio más pequeñito. Entonces los valores de y también van a ser un intervalo más pequeño. No van a ser todo el rango, no. Entonces ahí hay que hacerlo por construcción. Hay que hacerlo por construcción. O sea, esto no nos ayuda. A partir de los valores de x hay que construir todo este 2x más 1 sobre x menos 1. Ahora nota que x aparece dos veces. Debe aparecer una sola vez, si no, no lo vas a poder construir. Entonces, le damos forma. Mira, a este 2x más 1 sobre x menos 1 le voy a restar y sumar 2. ¿Por qué le resto y le sumo 2? Por esto. Siempre fíjate en los principales. 2 entre 1, 2. Réstale 2. ¿Por qué? Porque de esa forma se va a eliminar, pues.
te va a eliminar una X. Mira, compruébalo. Opera esto. Ya te queda 2X más 1 menos 2X menos por menos más. Te va a quedar así. Operando esta fracción con menos 2, ¿no? Cruzado. Menos 2X menos por menos más 2. Sobre X menos 1. Todo sumado con este 2. Y ahí se van a cancelar, mira. Se cancela este 2X con este menos 2X. Arriba te queda 2 más 1, 3. Te queda 3 sobre X menos 1 más 2. Esa es la estrategia. Si quieres eliminar este 2X, multiplícalo por menos. Réstale 2 y súmale 2. No pasa nada porque no se va a alterar absolutamente nada. Le resto y le sumo. Y al momento de restar, o al operar, acá te va a salir un menos 2X. Que con este 2X se van a cancelar. De tal manera que X solamente va a aparecer una sola vez. Abajo. 3 sobre X menos 1. Y esto sí se puede construir, pues. Esto sí se va a poder construir. Esa es la estrategia, mira. Y si fuera así, por ejemplo, un 4X más 1 y acá un 3X menos 1, ¿por cuánto le tienes que restar? 4 tercios. Menos 4 tercios. Le sumas y le restas. Y al operar esto se va a cancelar la X de arriba. Compruébalo si quieres. 12X más 3, cruzado acá, menos 12X más 4, 9X menos 3. Y se cancela. Y te va a quedar solamente el X de abajo. Ya, ese es, te puedo decir el artificio, ¿no? El artificio que se utiliza y para que X aparezca una sola vez, le restamos, bueno, si quieres así, ¿no? 2 sobre 1. La división de 2 de los principales, 2 entre 1. Menos 2 entre 1, que es 2. Y le sumas eso mismo, para que no se altere, pues. Y al operar, ahí se cancela y te va a quedar X solamente abajo. Y eso sí se puede construir a partir del dato que te dan del dominio. Recuerda que X es el dominio, este es el dominio, ya te están dando el dominio. Pero un dominio bastante pequeño, pequeño intervalo. Si X está desde 3 a 5, significa que X está variando, o es mayor que 3, pero menor que 5. Construyamos. Por ahí me dicen la D. A ver, vamos a ver. Hay que restarle 1. ¿Se puede restar? Sí. 2x menos 1, 4. Hay que invertir. ¿Podemos invertir? Sí. Recuerda que al invertir cambia la desigualdad, ¿no? Inviertes un medio, inviertes 1 sobre x menos 1, inviertes un cuarto. Hay que multiplicarle por 3. 3 medios, 3 sobre x menos 1, 3 cuartos. Y finalmente le sumamos 2. 3 medios más 2, 4, 7 medios, ¿no? Y por acá 3 cuartos más 2, 8, 11 cuartos. Le sumamos 2 a todo. 3 medios más 2, 7 medios. 3 sobre x menos 1 más 2, 3 cuartos más 2, 11 cuartos. Y con eso ya tenemos, o hemos construido todo esto que es f. F o y, como gustes. El rango, el intervalo, o y pertenece al intervalo de... ¿Cuál es el mayor? De 7 medios, y este es el menor. De 11 cuartos a 7 medios. De 11 cuartos a 7 medios, ¿no? 7 medios es mayor que 11 cuartos. El más pequeñito es 11 cuartos y el mayor es 7 medios. Abierto por la desigualdad estricta, abierto por la desigualdad estricta. Y si has encontrado y o toda la función, has encontrado el rango de la función. De 11 cuartos a 7 medios. De 11 cuartos a 7 medios. Ahora, esto de la manera algebraica, ¿no? La forma algebraica es un poquito extensa, si te fijas. Pero ya después, cuando analicemos la función vista como una gráfica, la forma gráfica va a ser un poco más rápido. Porque esto se va a graficar, esto lo graficas es más o menos así. Es una hipérbola más o menos. Una hipérbola y entonces de ahí va a ser más rápido sacar el dominio y el rango. Ya, por eso ya lo vamos a ver después y vamos a tener más herramientas, ¿no? Claro, la forma algebraica.
Es así. Es un poco extensa, sí, porque hay que construir, hay que invertir, multiplicar por 3, sumar 2 y sacar el intervalo. Claro, ¿se puede hacer así? Sí, no hay problema. Pero también ya vamos a ver después otras estrategias que de repente va a ser más rápido, ¿no? Si sabe graficar esa función, encontrar el rango va a ser un poco más rápido. Muy bien, ese fue el problema 4. Veamos el problemita 5. Lo hemos hecho por construcción. Para el problema 5. El dominio de esta función. Para encontrar el dominio, fíjate si hay una división o una raíz de índice par. No hay ninguna división, pero sí hay una raíz. Y si hay una raíz, entonces esto que está dentro, este radicando, debe ser mayor o igual que 0. Porque no existe la raíz de números negativos, en los reales no existe. Todo este radicando mayor o igual que 0. Mira, como empieza acá con, acá ves menos x al cuadrado, me conviene expresar esto como mayor o igual que 0, pero es de esta forma. Siempre que tengas un número, esto significa mayor o igual que 0, positivo. Pero también esto equivale, es lo mismo decir, su espejo, ¿no? A mayor o igual que 0, o equivale a decir que 0 es menor o igual que A, que también equivale a decir positivo. Son equivalentes. Son equivalentes. Pero acá voy a utilizar esta porque va a ser más rápido. Mira. Todo esto está después del 0, está en la parte positiva. Es mayor o igual que 0. Ahora me conviene eso sí, porque mira, como este es menos, lo voy a pasar todo al otro lado. Va a ser más rápido. Pasa como más, pasa como menos, pasa como más. Menor o igual que 0. Y tocaría resolver esta inecuación. Es una inecuación de grado 2. Es una cuadrática. Las inecuaciones cuadráticas, ¿cómo se resolvían? Factorizando. ¿Se puede? Claro que se puede factorizar. ¿Cuánto? Menos 5 y menos 2. Menos 2 menos 5. Menos por menos más, 2 por 5, 10. Ahí está. Y si operas, menos 2 con menos 5 te sale menos 7. Sí se puede para simple, por lo que esto queda como x menos 2 por x menos 5. Luego se encontraban las raíces o los puntos críticos. Si igualas a 0 te sale 2. Si igualas x menos 5 a 0 te sale 5. Ya tenemos las raíces o puntos críticos, ¿no? Puntos críticos. Y después se dibujaba en una recta. Se ubicaba esos dos puntos críticos. 2, 5. Y como la desigualdad es menor o igual, acá se consigue menor o igual, cerrado en 2, cerrado en 5, se dibujaba la curva. La zona lateral siempre es más, y la zona central es menos. Como te dice menor o igual, la zona central. Con esto tenemos los valores de x, que va de 2 a 5, pero si hemos encontrado x, hemos encontrado el dominio de la función. Recuerda que x es el dominio de la función. Entonces, todos los valores de x van desde 2 hasta 5. Con esto tenemos el dominio de la función, desde 2 hasta 5. Y nota que utilizamos lo que hemos visto, temas de desigualdades, ¿no? Para construir, si se sumaba, se puede multiplicar, se puede invertir. Y lo que vimos en los últimos temas también, inecuaciones de grado 2. El método que utilizábamos era el método de los puntos críticos. Recuerda que el método de los puntos críticos siempre se necesita que sea positivo. Es el coeficiente principal siempre debe ser positivo. Por eso que me convenía colocarlo así. Todo esto después del 0, mayor o igual que 0, para este menos pasar al otro lado y se convierte en más. Haces aspa simple, encuentras las raíces o puntos críticos, ubicas esas raíces, menor o igual, cerrado, cerrado, menor o igual, parte central, y tienes el valor de x, eso equivale a tener el dominio de la función. Entonces sale de 2 a 5, claro, sale la C. Sale casita. Ya, sale casita. Muy bien, a todos los que siempre participan, envían sus alternativas.
Así te acuerdas más. Pues no importa que te equivoques, así te vas a acordar más. Para el problema 6. ¿Cuál es el rango de esta función? Esto lo vimos ya en las diapositivas anteriores, ¿no? ¿Cómo se encuentra el rango de este tipo de funciones cuando x pertenece a todos los reales? Hay varias formas de resolver esta, que es una función cuadrática. Hay cantidad de formas de resolver. Gráficamente, completando cuadrados, construyendo. Pero de repente la más clásica es esta, ¿no? Se completa cuadrados. Y se presta para completar cuadrados porque es mónico y este coeficiente lineal vale 4. Al completar cuadrados, siempre fíjate en eso, porque si acá fuera un 2, ya se malogra. Es más complejo, es más difícil completar cuadrados. O si acá fuera un número impar, 5, 7, entonces va a ser un poco más tedioso completar cuadrados. Por eso que después vamos a ver con mayor detalle este tipo de funciones, las funciones cuadráticas, donde se ve su gráfica, cómo encontrar el vértice, cómo encontrar el dominio, el rango, de una manera más rápida. Entonces, acá lo vamos a hacer de la manera algebraica, que es completa cuadrados, vamos a sumar y restar cierto valor. ¿Qué valor va a ser ese? Le saca la mitad, lo elevas al cuadrado, 4. Súmale y réstale 4. Sumas 4 y le restas 4, más 7. Con los tres primeros vamos a completar cuadrados. Es x, la base es x, bueno, 4 es 2 a la 2, x más 2. X más 2 al cuadrado. Acá opera 7 menos 4, 3. Y si quiere, compruébalo, ¿no? Cuadrado del primero, el doble del primero por el segundo, 4x, cuadrado de 2, 4. Fíjate, para sacar el binomio, saca las bases, ¿no? La potencia, x al cuadrado, saco x. La potencia, 2 al cuadrado, saco 2. Y el signo más, x más 2 al cuadrado. Y si quieres mentalmente lo compruebas, ¿no? Desarrollas cuadrado, el doble, 4, 2 a la 2, 4, 5. Y utilizamos la propiedad. Toda expresión al cuadrado siempre es mayor o igual que 0. Cualquier expresión, sí. Entonces, convenientemente, coloca esta expresión x más 2 al cuadrado mayor o igual que 0. Y eso se cumple para todos los números reales, para todo su dominio, porque su dominio es todos los reales. Entonces, hasta ahí está bien, esto es lo correcto. Esta propiedad se cumple para todo su dominio, para todos los números reales. Entonces, simplemente basta sumarle 3 a ambos lados. Y con eso ya construiste todo esto que es y. Tanto y es mayor o igual que 3. Y si has encontrado y, has encontrado toda la función. Pues. A todo esto se le llama y. Te has encontrado toda esta función x al cuadrado más 4x más 7 está dentro del intervalo desde 3 a más infinito. Y si has encontrado y, has encontrado el rango de la función. En este caso la función es h. Desde 3 a más infinito. Son todos los valores que puede tomar h o toda la función o y. O y. Eso tiene la respuesta. Sale C también, ¿no? Mira, sale casa otra vez. Sale casita. Mira, sale casita. Ahora, veamos el problema 7, que sí, ¿qué pasa si ya no me dicen que x pertenece a todos los reales, sino me dan un dominio más pequeño? Porque acá el dominio es todos los reales, toda la recta real. Pero si me dicen solamente un dominio más pequeñito, para cuando x varía de 2 a 6, cuando x varía de 10 a 15, para un intervalo más pequeño, en ese caso hay que construir. Claro, se va a completar cuadrados igual. Mira, en este problema 7. La regla de correspondencia de la función es un polinomio de grado 2. X pertenece al intervalo de menos 2 a 2. Abierto en menos 2, cerrado en 2. ¿Cuál es el rango de la función? En este caso hay que construir. Pero igual, para construir hay que completar cuadrados también. ¿Cuánto le tenemos que sumar o restar? Sácale la mitad, 1 al cuadrado es 1. Basta sumarle más 1 menos 1. Sumo 1, le resto 1.
para que no se altere. Más 1 menos 1. Menos 3. Y con los tres primeros se forma, saca la base x 1 o 1 al cuadrado, saca la base 1 y el signo menos. Se forma el binomio x menos 1 al cuadrado. Si quieres, compruébalo mentalmente. Cuadrado del primero menos el doble del primero por el segundo, 2x, cuadrado de 1, 1. Y por acá operas. Menos 3 con menos 1, menos 4. Siempre vamos a completar cuadrados, ¿no? Para ambos casos. Si me dice que es todos los reales, utilizo la propiedad que x al cuadrado es mayor o igual que 0. Y si me dice que x está en el intervalo, un intervalo más pequeñito que es de menos 2 a 2, hay que construir. Esto es por construcción. Como x pertenece a ese intervalo, eso quiere decir que x es mayor estricto que menos 2, pero menor o igual que 2. Hay que restarle 1, ¿se puede? Sí. No se va a alterar. Acá te va a quedar menos 3, x menos 1, 2 menos 1, 1. Hay que elevar al cuadrado. Mira, ¿te acuerdas las propiedades de las desigualdades? ¿Cómo se eleva al cuadrado? Había tres casos, ¿no? Cuando es más, más, cuando es menos, menos, y cuando es el mixto, menos, más. Ya estamos en el mixto. Que de repente es lo más usual. El mixto, elevar al cuadrado un número así, que tiene negativo a un lado y positivo al otro, es bastante usual. ¿Cómo se elevaba al cuadrado ese tipo de desigualdades? Había una forma, ¿no? Esa es la forma más especial. Lo del centro se eleva al cuadrado. Y siempre un extremo va a ser mayor o igual que 0. X menos 1 al cuadrado mayor o igual que 0. Y el otro es el máximo o el mayor cuadrado de menos 3 al cuadrado o 1 al cuadrado. Se eleva al cuadrado lo que está en el centro y eso siempre va a ser mayor o igual que 0. El extremo izquierdo siempre va a quedar 0. X al cuadrado siempre es mayor o igual que 0. Y en el otro vamos a tomar el mayor cuadrado. Menos 3 al cuadrado es 9, 1 al cuadrado es 1. Vamos a tomar 9. Y vamos a elegir una de ambas desigualdades. Mira, porque acá es estricta y acá es menor o igual. ¿Cuál de ellas nos quedamos? Vamos a quedar con la estricta. ¿Por qué? Porque estamos eligiendo este extremo 9. ¿Y de dónde sale 9? De elevar menos 3 al cuadrado. Por lo tanto, menos 3 tiene desigualdad estricta, hereda la desigualdad. ¿Ya? Eso es importante ahí. Eso es importante porque a veces en los problemas las alternativas te vienen muy parecidas. Solamente uno es abierto, el otro es cerrado, 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 abierto, abierto, ¿no? Entonces, y si te olvidas de esto, claro, no lo vas a poder resolver. Por más que al final lo resuelvas, pero te va a quedar la duda, ¿no? Si es abierto o cerrado. Siempre hereda la desigualdad. Has tomado 9, ¿de dónde salió 9? De elevar menos 3 al cuadrado. Entonces, menos 3 le corresponde su desigualdad estricta, le hereda la desigualdad. Menor estricto es. ¿Qué más? Hay que restarle 4. 0 menos 4, x menos 1 al cuadrado menos 4, 9 menos 4, 5. Y con esto hemos construido todo y, o toda la función. Todo esto vale y, que está variando, mira, cerrado en menos 4, abierto en 5. Y toma estos valores. Y si has encontrado y, la segunda componente, has encontrado el rango de esa función. Está variando desde menos 4 a 5. Ya. Y fíjate, acá, pues, ¿no? Siempre, esto es lo usual. Menos 4, 5, menos 4, 5, hay 2. Entonces, si no has hecho bien, si no has practicado bien esto de elevar al cuadrado, por ahí al final se te va a complicar un poco, ¿no? Dices, mira, pero son iguales. Ah, pero acá es cerrado, cerrado, acá es abierto y acá es cerrado. Entonces, juegan bastante con eso para este tipo de funciones, ¿no? Y el que aparece más es este, el mixto. Negativo a un lado, positivo al otro, para que puedas elevar al cuadrado. Y las alternativas son, sí, pues de este tipo, ¿no? Entonces, lo correcto es menos 4 cerrado, abierto en 5. La B es la C, no. Que le hereda la desigualdad, no te olvides, siempre. Si has tomado 9, 9 salió de menos 3 al cuadrado, entonces le corresponde la desigualdad de menos 3. ¿Qué desigualdad es? Estricta, menor estricta.
Muy bien, ese fue el problema 7. Creo que podemos terminar con el problema 8 y ya el problemita 9 y 10 lo podemos hacer en la full práctica, ¿no? A ver. Estos dos son bastante clásicos. Ojo, ese problema 6, que es un polinomio de grado 2 o función cuadrática, cuando x pertenece a todos los reales y cuando x pertenece a un cierto intervalo. Son dos soluciones bastante clásicas. Y como te digo, después también vamos a estudiar con mayor detalle este tipo de funciones, que de repente es lo que más viene, ¿no? En los exámenes de admisión viene bastante la función cuadrática, pero ya vista como gráfica, ¿no? Una parábola, encontrar el vértice, que vamos a tener, como te digo, más recursos para resolver este tipo de problemitas. Ya está. Muy bien. Vemos el problemita 8. Indica el dominio de F. Para encontrar el dominio, fíjate si hay una división o una raíz de índice par. No hay división, pero si hay una raíz. Si ves una raíz, entonces esto que está dentro de la raíz, ¿cómo debe ser? Raíz cuadrada, ¿no? Es una raíz cuadrada, o sea, es índice par. Entonces, todo esto que está dentro es mayor o igual que cero. Mayor o igual que cero. Fíjate cómo coloco el mayor igual que cero, ¿no? ¿Por qué no lo escribió así? Mayor o igual que cero, sí también. Pero me conviene en su forma equivalente, con el 0 a la izquierda. ¿Por qué? Porque lo voy a hacer más rápido. Mire, y como me doy cuenta, como acá aparece menos, voy a pasar al otro lado y se convierte en más. Y esto que es una inecuación con valor absoluto, que vimos la clase pasada, ¿no? ¿Cómo se resuelve inecuaciones con valor absoluto? Habíamos visto dos casos, cuando es menor, menor igual, y cuando es mayor, mayor igual. Cuando era menor, lo de adentro, todo esto que está entre las barras, x menos 2, quedaba atrapado entre su opuesto menos 10 y 10. Queda atrapado entre menos 10 y 10. De esa forma desaparece el valor absoluto, desaparecen las barras. ¿Siempre va a pasar eso? Sí, pero siempre y cuando sea menor o menor igual. Siempre fíjate en qué caso está, si es menor o menor igual. Porque si es mayor o mayor igual, ya es otra forma, ¿no? Entonces, al despejar x, bueno, basta sumarle 2. Acá mismo. Súmale 2, súmale 2. Menos 8, no se cancelan, te queda x, 12. Y ya está, ya tienes que x va desde menos 8 hasta 12. Has encontrado x, si has encontrado x, has encontrado el dominio de la función. Intervalo desde menos 8 hasta 12. ¿Sí? Mira, por eso te sirve los temas previos que hemos visto, el tema bastante, ¿no? Y de repente también lo que más viene en los exámenes de admisión, el tema de desigualdades. De ahí viene de funciones. Y te sirve el tema de desigualdades, claro, para encontrar que el dominio, porque al encontrar el dominio hay que encontrar los valores de x y por ahí siempre va a salir una inecuación. Ya sea inecuación cuadrática, inecuaciones con valor absoluto. Muy bien. Y termino con la 9. Todavía nos quedan unos 3 minutitos. A ver. Termino con el problemita 9, que este sí es un deco. No te olvides que esto es mayor o igual que 0. Está después del 0. Ya está. Y termino con este problema ya. Hay problemitas así que a veces lo puede resolver de manera razonada, ojo. Ya, de repente por ahí hay la ventaja. Hay problemas de álgebra que a veces parecen más problemas de razonamiento, ¿no? Simplemente más razonamiento y lo puede resolver. Como es este problema, ¿no? Te dice, una empresa produce sillas. Tiene unos costos fijos, ¿te acuerdas que son costos fijos? De 800 soles mensuales. Y los costos variables son de 100 soles por cada silla.
Si f de x es la función que describe el costo unitario de las sillas, donde x es el número de sillas producidas, halle f de x. F de x es el costo, pero el costo de una sola silla. F de x es el costo unitario de las sillas. O sea, ¿cuánto vale una sola silla? Te están preguntando. F es el costo de una sola silla. Ahora, por acá vienen dos conceptos que hemos estado repitiendo creo que desde el primer tema, ¿no? Costos fijos y costos variables. Costos fijos de 800 mensuales y costos variables de 100 soles por cada silla. Recuerda que se van a fabricar X sillas. X es el número de sillas producidas. Primero saquemos el costo total. El costo total a que era igual. Es la suma del costo fijo más el costo variable. Es decir, ¿qué es el costo fijo? El costo fijo es lo que no va a cambiar. O sea, el alquiler, pago de agua, pago de luz. No importa si fabrique o no las sillas, igual tiene que pagar el agua, tiene que pagar la luz, tiene que pagar el alquiler, depende de mantenimiento de máquinas, etc. Lo que no cambia. Mientras el costo variable sí es el costo de la fabricación de las sillas. ¿Cuántas sillas vas a fabricar? X. ¿Y cuánto te cuesta fabricar cada silla? 100 soles. Entonces, el total, 100 por X. Pues. Costo fijo, o sea, ponle alquiler, pago de agua, pago de luz, qué sé yo. Alquiler, agua, luz, mantenimiento, no sé. Lo que no tiene nada que ver con la fabricación de las sillas. Y el costo variable sí, esto sí es el costo de fabricación, ¿no? Esto sí es lo que tiene que ver con la fabricación, en este caso de la silla. Cada silla 100 soles. Como vas a fabricar X sillas, porque eso te dice el problema, entonces este sería tu costo total. Bueno, si sabes el costo total, este es el costo este es el costo, y lo voy a apuntar acá, costo de fabricar 100 sillas. X sillas, perdón, costo de fabricar X sillas. Entonces, ¿cuánto te vale fabricar una sola silla? Y este es el costo total. ¿Cuánto te vale fabricar una sola silla? ¿Por cuánto lo tienes que dividir? Entre X, pues, ¿no? Son X sillas. Todo esto es el costo total. Si lo divido entre X, vamos a obtener el costo de una sola silla. El costo unitario. F es igual a todo el costo entre X. Este es el costo unitario o el costo de una sola silla. Por lo tanto, tiene la respuesta. El costo unitario es el costo total entre el número de unidades, ¿no? Uno lo puede ver como una fórmula. El costo unitario es el costo total sobre el número de unidades que se van a fabricar. Costo total entre X sillas te sale el costo de una sola silla. Ya está, muy bien. Nos vamos a quedar ahí. Quedamos ahí en ese problemita 9. El problema 10 ya lo podemos resolver en la full práctica. ¿Ya? Muy bien, chicos. Hemos terminado con el tema de funciones. Muy bien. Nos vemos después para resolver la full práctica. Ya está. Ok. Nos quedamos ahí. Nos vemos hasta después. Chao.